Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios, radio.com. Pues me alegro de lo que hemos oído ya. Creemos que el Señor nos ha ayudado mucho. Entonces esperamos que en esta última parte del día, de la tarde, que el Señor siga ayudando. Yo estaba pensando mientras el hermano Marcos estaba hablándonos acerca de llevar el Evangelio a todo el mundo. Esa fue la primera parte de la gran comisión que el Señor dio a sus discípulos. Y la segunda parte tiene que ver con la enseñanza. Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo que quiero hablar y tocar en esta tarde tiene que ver con la enseñanza de la iglesia. Porque una vez que vemos a las personas salvas por la gracia de Dios, entonces hay mucha necesidad de enseñarles la palabra de Dios para que sepan dónde debemos congregarnos y cómo debemos congregarnos y cuál sea la voluntad de Dios para cada uno o cada hijo de Él o hija de Él en ese aspecto. Entonces lo que quiero leer está en 1 Timoteo capítulo 3. Y la mayoría de lo que voy a estar hablando en esta tarde va a venir de esta epístola. La epístola de 1 Timoteo capítulo número 3. Y versículo 14. Dice así la palabra. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que el Señor añade pues la bendición de Él sobre su palabra leída. Lo que quiero decir en abrir mi mensaje son los pensamientos, yo creo, más importantes que voy a decir en la hora que sigue. Si usted es salvo, Dios desea que usted sea bautizado. Y después de ser bautizado, Dios desea que usted se congrega en una asamblea. Y la asamblea debe ser el lugar que Dios nos enseña de su preciosa palabra. ¿Y cómo vamos a saber cuál es ese lugar? Porque hay muchas iglesias. Por ejemplo, si fuera posible para nosotros regresar el reloj hasta el primer siglo, y tuviéramos el privilegio de ir a Éfeso y caminar por sus calles y preguntar a la gente, yo quiero congregarme en un lugar, ¿a dónde me debo ir? Tal vez nos dirían, pues por aquí hay el templo de Diana, muy famoso, mucha gente va allí. Si le gusta ir con la gente, vaya para allá porque ese es donde está la gente, en el templo de Diana. Y tal vez diría que, bueno, si no está con eso, pues puede ir por ese rincón aquí, hay una sinagoga de los judíos. Usted puede ir allá y va a ver lo que está pasando en ese lugar. Y si no quiere eso, pues hay un templo de Satanás. Y usted puede ir a ver lo que está pasando allí en ese lugar. Y usted pregunta,
¿Y eso es todo? Bueno, sí, casi, pero bueno, hace poco un señor vino en uno de sus viajes misioneros que se llama Pablo y él empezó a predicar por las calles aquí de Éfeso y ¿sabe qué? Alguna gente fue muy cambiada, radicalmente cambiada. Y ya ellos tienen su lugar ahí por ahí. Usted puede ir y ver lo que está pasando ahí. Entonces, en el primer siglo había muchas opciones, más de lo que dije yo, muchos lugares donde uno podía ir y congregarse. Eso ha sido multiplicado muchas veces hoy en día. Hay muchos lugares donde usted puede ir, muchas opciones. Pero en la mente de Dios hay una opción, un lugar donde Él quiere que su pueblo se congregue. Y eso es lo que queremos hablar en esta tarde. Por ejemplo, hay muchas denominaciones. Esas denominaciones tratan de tomar nombres destacados, interesantes. Tal vez de hombres que han hecho muchas cosas grandes en el mundo religioso. Y han tomado los nombres de esos hombres. Y han dicho, bueno, vamos a usar ese nombre y vamos a hacer de ellos. Y hay otros que han ido a la Biblia y han decidido, bueno, vamos bueno, creemos mucho en el bautismo y la Biblia habla mucho del bautismo. Entonces lo que vamos a hacer es, y vamos a tomar ese nombre y usan ese nombre como el nombre que es de ellos. Y hay otros que dicen, bueno, mire, ese día de Pentecostés, eso sí es un día tremendo y fíjense lo que pasó y cómo obró el Señor en esa ocasión y muchos fueron salvos y bueno, ese es un día muy destacado en la Biblia. Entonces vamos a tomar ese nombre. Y así va la cosa, tomando nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. Pero ¿sabe qué? Déjenme darles un ejemplo. Cuando me casé con mi esposa, ella tomó el apellido mío. Ella llegó a ser Nellie Baker, así. Porque ya en los Estados Unidos no estamos de. Pero ella llegó a ser Nellie Baker. Digamos que después de ciertos años de estar casado conmigo, ella decide decir, bueno, mire, a mí me gusta a Nellie Baker, pero fíjense, hay tantos Nellie Bakers que están por aquí. Yo quiero tomar otro nombre para distinguirme de las demás. Y ella empieza a usar otro nombre, digamos Nellie Baker Rodríguez. Bueno, ¿cómo me voy a sentir? Yo le digo, mire, por favor, usted tomó el nombre mío y eso te basta. No necesito otro nombre. Pero ella se insiste de llamarse Nellie Baker Rodríguez. Y yo escucho más tarde y ella está hablando y alguien le pregunta, ¿cómo se llama? Nellie Baker Rodríguez. Y empieza a firmar sus letras o sus cartas así, Nellie Baker Rodríguez. ¿Voy a estar satisfecho con eso? En ninguna forma. Yo le di a ella mi nombre y eso le basta. Ahora, cuando el Señor, antes de irse al cielo, Él nos dio su nombre. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Su nombre es el único nombre. Porque la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar delante de Él al mencionar su nombre. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el único.
Y en este punto les hago una pregunta. ¿Cuántas denominaciones van a haber en el cielo? ¿5? ¿25? ¿50? No. No va a haber ni una. Todos nosotros vamos a estar alrededor de la bendita persona de Cristo Jesús. Y su nombre va a ser el nombre supremo. Entonces lo que hay en una asamblea es una pequeña vista de lo que va a haber en la gloria para siempre. Entonces, con eso en mente, quiero tocar este punto. Si usted está en una asamblea, usted está en un lugar muy privilegiado. Es el lugar más honroso en todo el mundo. Es el lugar más glorioso. Es el lugar más importante en los ojos de Dios. No hay otro lugar como la asamblea. No es una iglesia entre todas las demás. Es el lugar donde Dios o Cristo ha puesto su nombre. Y por eso es el lugar más noble y más importante en todo el mundo. La razón por qué es así es porque su origen es divino. Su origen es de Dios. Y eso es lo que queremos notar, algunos puntos aquí con ese proyector. Si lo podemos. ¿Cómo lo hizo? Ahí va. Sirve. Bueno, los puntos que queremos tocar son 5. Edificar la iglesia de Dios. Eso fue el título que me dieron para hablar hoy. Se edifica por el carácter de Dios. Se edifica por su constructor, es Dios. Se edifica por nuestro comportamiento. Se edifica por nuestra conducta piadosa. Y se edifica por nuestra conformidad. Entonces eso es lo que queremos notar. Y para dar principio, vamos a notar el primer título, el primer punto, se edifica por el carácter de Dios. Ahora, cuando pensamos en eso, pensamos que Dios nos ha dejado un patrón. Nos ha dado una guía para que nosotros sepamos cómo dirigirnos y cómo nos debemos llevar entre la asamblea. ¿Y cuál es el patrón? El patrón usted lo tiene en la mano. Es la Biblia. Es interesante cuando Dios dijo a Moisés que Él quería que Él construyera un tabernáculo. Y Él no le dijo a Moisés, mire, Moisés, quiero que me haga un tabernáculo así nomás. Él le dio a Moisés todas las instrucciones, punto por punto. Muchas veces dice que Dios habló a Moisés diciendo 7 veces en los planes dados de Dios a Moisés. Jehová dijo a Moisés diciendo. Y la Biblia dice que Moisés construyó el tabernáculo conforme a la imagen y la palabra que Dios dio a Moisés. Y al terminar del libro de Éxodo, 7 veces, en capítulos 39 y capítulo 40, dice que Moisés construyó el tabernáculo según el patrón, según la palabra dada de Dios. Ahora, cuando Moisés hizo ese tabernáculo, y lo que pasó es que cuando terminó de construir el tabernáculo, pues dice en Levítico capítulo 1, que Dios descendió y se puso allí entre los querubines en el lugar santuario del tabernáculo. En ese lugar, Dios habitó en medio de su pueblo. La habitación, la morada de Dios con su pueblo. Y eso ha sido el deseo de Dios desde el principio, de poder morar
con su pueblo. Él moraba con Adán y Eva hasta que pecaron. Y cuando pecaron tenía que echarles afuera de su presencia. Ahora Dios hizo el tabernáculo para que pudiera morar otra vez con su pueblo. Ese es el deseo más grande de parte de Dios, de poder morar, habitarse en medio de su pueblo. Y lo que había en el Antiguo Testamento, simbólicamente, vemos ahora hoy en día, miramos la iglesia, la asamblea, es la morada de Dios en medio de su pueblo. Entonces tenemos un patrón. El patrón es la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir en cuanto a las asambleas. No se forma según nuestras opiniones. No es algo que nosotros podemos decir, bueno, yo creo que debe ser así o así. Moisés no tuvo esa opción y nosotros tampoco. Tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Y si viene un caso, y vienen muchos, y no sabemos cómo tratar con el caso, no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué hagamos? Nosotros tenemos que ponernos de rodillas delante de Dios y pedirle a Dios que nos ayude para entender qué es lo que debemos hacer en este caso. ¿Qué dice la Biblia acerca de este punto que estamos tratando? Y Dios nos va a revelar, nos va a hacer entender cuál es su voluntad. Entonces tenemos el patrón que Él nos ha dado. Y no solo, la asamblea no solo tiene un patrón, pero tiene un protector. Y el protector es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que dirija en las asambleas. Por eso no tenemos pastores. Si usted va a un lugar y un hombre dice que yo soy el pastor fulano de tal, bueno, ya sabe que no es en el lugar donde debe estar. Porque Dios no ha puesto, es decir, un hombre siendo pastor en la asamblea. Dios ha puesto el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que guía en todas las actividades de la asamblea. De pedir himnos, de orar, de ministrar, de predicar. Es el Espíritu Santo que ayuda. Es el Espíritu Santo que dirija en todas las actividades de la asamblea. El Espíritu Santo es su protector. Su preeminente es el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, muchas veces cuando hablamos o estudiamos acerca de la iglesia y leemos de 1 Timoteo capítulo 3, solo leemos versículos 14 y versículo 15, ahí paramos muchas veces. Yo no sé cómo se hace aquí. Pero se fijan, versículo 15 está vinculado con versículo 16. En versículo 15 tenemos la conducta mía y la conducta tuya en la asamblea. En versículo 16 tenemos la conducta, podemos decir, de nuestro Salvador. Y dice, tal vez puedo tocar este punto ahorita. En cuanto a nuestro Señor, el preeminente en la asamblea, en versículo 16 hay 3 pares de contrastes. Míralos. 3 pares de contrastes. ¿Cuáles son? Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Ese es un par. Ve así el contraste. Carne, Espíritu. Otro contraste, otro par. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Mire el contraste entre ángeles y los paganos, los gentiles de este mundo. El otro par, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire el contraste entre el mundo y la gloria. Ahí en esto tenemos a nuestro Señor Jesucristo y su conducta, su vida, lo que Él es o lo que era en este mundo.
Entonces el Señor está diciendo, los deleites que encontré en mi amado Hijo, eso es lo que yo quiero ver entre mi pueblo que se congrega en el nombre de mi Señor. Entonces, hermanos, el ejemplo supremo que tenemos es Cristo Jesús. Dios no quiere ver en nosotros algo que es menor, como si fuera. Algo que es, pues, que no nos cuesta nada. Nosotros tenemos que ver, como hemos oído ya, el gran sacrificio de nuestro amado Salvador y lo que Él hizo en todo lo que hizo por nosotros y reconocer, Él merece lo mejor que yo le puedo dar. Y esta asamblea donde me congrego, el lugar donde me voy, merece lo mejor que yo puedo dar. Y reconocer, a entrar en la asamblea, estoy entrando en el lugar donde el Señor tiene la preeminencia. Y Él merece toda la reverencia que yo le puedo dar. Ojalá que sintamos el peso de esto. Un problema que tenemos en el norte es la falta de reverencia en las asambleas. No sé cómo es aquí, pero jóvenes vienen y actúan como si fuera que estuvieran en un estadio o que estuvieran en un parque, hablando, durmiendo, escribiendo, dibujando, como si fuera que, bueno, han perdido el sentido de lo que es estar en la mera presencia de Dios. Hoy hemos oído en esta tarde de Esther. Y ella iba a entrar en la presencia del rey. Aunque era la reina ella, iba a entrar en la presencia del rey. Y sabía que estaba entrando en ese lugar de mucho honor. Y ella pensaba, si me pierdo, me pierdo. Pero ella entró con toda dignidad y con todo honor, dándole al rey lo que él merece. Hermanos, aquel que tiene la preeminencia en la asamblea es aquel que merece nuestro honor y nuestra reverencia en todo sentido. La otra cosa que quiero notar del carácter de Dios en la asamblea, miramos que Él, Dios mismo, es el protector de la asamblea. Es decir, que Dios hizo el plan de lo que debe ser la asamblea. Dios hizo el propósito y lo que la asamblea es. Escuchen bien, lo que la asamblea es lo que Dios haría si Él estuviera aquí en persona. Dios hizo la asamblea y le dio el plan, le dio su propósito. Y en la asamblea es el único lugar donde el plan y el propósito de Dios es llevado a cabo aquí en este mundo. Entonces no es una iglesia entre muchas otras. No es un lugar cualquiera. No es un lugar donde usted puede decir, me voy este domingo, pero voy a ir a otro lugar el otro domingo. O no voy a ir, me quedo en casa. No. Venir a la asamblea y ser parte de una asamblea es reconocer que este es de Dios. Entonces miramos y cuando pensamos en la asamblea se edifica por el carácter de Dios. Ahora lo que quiero notar es, como hemos visto, se edifica por la casa, pero esta vez quiero notar que se edifica por su constructor. Y eso es lo que nos toca en esta parte del tema. ¿Cuál es quién es su constructor? Bueno, dice, es casa de Dios. Como ya hemos dicho, que hubo el templo de Diana en Éfeso. Y ese templo tuvo sus constructores. Muchas manos a la obra, me imagino. Y mucho dinero, mucho material, hecho de ladrillo, madera, oro, plata, etc.
fue el templo de Diana. Pero al mirar el templo de Dios o la casa de Dios, ¿qué es lo que encontramos? Algo que solo Dios puede construir. Se hace o se echa. Consiste de almas salvadas por la gracia de Dios. Almas o personas que fueron salvas de, como hemos oído ya en estas conferencias, de vidas bárbaras, de cosas malas, han sido cambiadas y han sido puestos en casa, no de los hermanos, casa que pertenece a Dios, casa que Dios mismo construya por usted y por mí. Entonces es casa de nuestro Dios. Entonces, si es así, queremos notar unas diferencias entre el templo o la casa de Dios y el templo de Diana. En el libro de los Hechos, capítulo 19, por favor. Hechos, capítulo 19. Versículo 28. En este capítulo tenemos el gran alboroto que sucedió en Efesios cuando el apóstol estaba predicando el Evangelio y muchos fueron salvos. Y entonces, en medio de todo eso, versículo 28 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Voy a apuntar algunas cosas que sucedieron y esos contrastes que se ven entre casa de Dios y el templo de Diana. Primeramente, se llenaron de ira. Versículo 32. La última parte dice: la concurrencia estaba la primera parte, el versículo 32 dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra. Perdón, estoy adelantándome un poquito aquí. Pero lo que quería decir, se llenaron de ira. La idea, el contraste es, en el templo de Diana había esa gente llena de ira. En casa de Dios, dice la Biblia que debemos estar llenos ¿de qué? ¿O de quién? Del Espíritu. Llenos del Espíritu. Un contraste tremendo entre los dos lugares. También dice versículo 28, y gritaron. Eso es lo que estaba yo leyendo en versículo 32. Gritaron, versículo 32, otra vez vamos a leerlo, dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra. Versículo 34, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas. Suena como algunas reuniones aún hoy en día, ¿no? Con muchos gritos y muchas cosas que salen de esas reuniones. Pero eso es lo que había allí, gritos. ¿Qué es lo que hay en una asamblea? Hay himnos, hay adoración como hemos oído en esta mañana. Hay eso que hacemos en alabar a nuestro Señor Jesucristo. No hay gritos aquí. Hay silencio, hay orden, hay paz, hay algo para la honra de nuestro Dios. ¿Qué más? Dice versículo 28 otra vez, diciendo: grande es Diana de los Efesios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en capítulo 13, versículo 16? Indiscutiblemente grande es el misterio de Dios, que Dios fue manifestado en carne. Aquí grande es Diana de los Efesios. Ellos estaban adorando un ídolo. Ellos estaban así alrededor de una cosa que cayó del cielo, una piedra, y no más, una piedra muerta.
Pero nosotros nos congregamos alrededor de nuestro amado Salvador, aquel que vive. Él no cayó del cielo, Él descendió del cielo. Nosotros oímos de su viaje, como el hermano Craig nos habló. Me hizo pensar en este himno, glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en nuestra presencia. Ellos tenían una piedra muerta. Nosotros tenemos un Salvador vivo que está allí a la diestra, pero a la vez con su pueblo. Y también otro contraste que nosotros miramos en versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión. Versículo 32. La concurrencia estaba confusa. En las asambleas, hermanos, tenemos orden.